En Radio 1010 llega el punto principal del programa. Es tiempo de la entrevista central. Amigas, amigos, son las 7 de la mañana y 18 minutos. Estamos en Radio 1010 en vivo. Estamos anunciando también las vías de comunicación para que la audiencia opine y participe a uno de los temas que, bueno, en los últimos días ha sido tema de opinión y, bueno, también ha sido tapa de portada de los diarios capitalinos. El famoso tema TISA. ¿Qué es el TISA? ¿Qué beneficia a Uruguay? ¿De qué le sirve estar Uruguay dentro del TISA o no le sirve estar Uruguay dentro del TISA? Estamos recibiendo en esta mañana al economista Ramón Pampín, un hombre conocido de esta casa, que siempre lo tenemos en la columna de opinión para los temas de la economía nacional. Y bueno, darle los buenos días y que nos cuente un poquito qué es el TISA. Buen día, Ramón, ¿cómo anda? Hola, Freddy, encantado de estar en contacto con ustedes. Bueno, bienvenido también aquí, para nosotros es un placer tenerte. Bueno, el tema tan importante y de opinión que, como decíamos, ha sido un poco de la portada de los diarios y de controversia dentro del sector del gobierno del presidente doctor Tabaré Vázquez, que por allí, por un lado, había gente que estaba a favor y otros que estaban en contra. ¿Qué opinión tiene, qué le merece el tema del TISA, economista? Bien, primero, como tú decías, el TISA lo que implica es un poco la reunión de países no bajo la órbita de la Organización Mundial del Comercio, sino bajo una órbita ad hoc, es decir, por fuera de la Organización Mundial del Comercio, si bien son países integrantes de la OMC, sí, que por eso se le llama un acuerdo plurilateral, es decir, multilateral es cuando uno encara una negociación con el resto de los países que componen, en este caso, la OMC. Al ser algunos países, evidentemente los más destacados y los que involucran gran parte del comercio de servicios, al ser solo unos países se lo reconoce como un acuerdo plurilateral. Básicamente intenta liberar o por lo menos ir hacia una liberación entre los países que adhieran a este acuerdo de lo que es el comercio de servicios, y evidentemente la controversia que tú mencionabas ha provocado los hechos que hemos visto en estas últimas... Controversia que se dio muy fuerte directamente porque estaban muy divididos los sectores dentro del Frente Amplio. Sí, pero más allá del análisis político, que se lo dejaré a un especialista en otra área que no sea la economía, creo que lo que puedo aportar desde el lado del análisis económico sí, es un par de reflexiones. En primer lugar, poder explicarle a la gente de qué hablamos cuando hablamos de servicios. Quizás nuestra cabeza está adaptada a hablar de bienes, y entendemos bastante de eso. sí. Tenemos claro que hay diferentes formas de producir y exportar un bien. Si tú te imaginas lo que es la industria del cuero, tenemos claro que la industria del cuero puede ir desde producir y exportar un bien que no tiene casi ningún proceso de transformación, como puede ser el cuero fresco o puede ser el cuero wet blue, hasta algunos procesos intermedios donde uno obtiene el cuero semiterminado o terminado, e incluso más, es decir, cuando uno logra que ese cuero pueda acabar con algún proceso más y pueda ser parte del tapizado de un automóvil o de un avión. Eso sucede con la industria del cuero en Uruguay. Por tanto, podemos exportar casi el cuero sin ningún proceso productivo, y podemos estar ya exportando el tapizado para un automóvil de marca como puede ser Mercedes-Benz o BMW. Por tanto, tenemos claro cuando hablamos de las diferentes formas de producir y exportar un bien. Pero en estos días, como decías, con un debate muy álgido, no siento que tengamos claro que también en el ámbito de los servicios podemos tener una amplia gama de heterogeneidades en la producción y exportación de servicios. Me da la sensación de que hablamos de los servicios como un homogéneo y no nos damos cuenta que podemos tener
servicios que tienen un alto valor agregado o un menor valor agregado. Este es un primer punto que creo interesante echar luz, pero desde ya una primera conjetura. Cuando vaya a negociar servicios tendré tantos desafíos cuanto hay diferentes tipos de servicios, y atar el lazo a uno y poder lograr una negociación exitosa respecto a uno de estos servicios no significa atarle el lazo al resto. Pasemos, por ejemplo, a ver qué tipo de servicios hay, y en especial en Uruguay. Por un lado tenemos los servicios tradicionales, los que conocemos y desarrollamos desde hace muchísimo tiempo. Básicamente turismo y lo que hace al transporte y a la logística. Por otro lado, tenemos los servicios no tradicionales. Como tenemos los tradicionales, tenemos los no tradicionales, que evidentemente son el resto, y dentro de ellos, por ejemplo, distinguimos servicios financieros, servicios de informática, de comunicación, entre otros. Es notorio, por ejemplo, el auge de la industria de los comerciales que se ha desarrollado en Uruguay, la industria audiovisual en general. Sí. Lo mismo también ha pasado con lo que son, y escuchamos recurrentemente noticias acerca de las exportaciones de software. Uruguay ha sido muy exitoso en el desarrollo, por ejemplo, de estos servicios no tradicionales. Pero a su vez también dentro de estos servicios no tradicionales, cuando el servicio lo que implica es deslocalizar un servicio hacia otro país, estos servicios no tradicionales tienen un nombre específico, que también seguramente lo hemos escuchado en estos últimos días. Son los servicios globales de exportación. Así es, por ejemplo, que hay empresas en Uruguay que ubican sus call centers o sus departamentos de soporte de contabilidad, es decir, empresas que no están en Uruguay y que deciden que su departamento de call center, responder una llamada respecto a un servicio postventa o hacer el respaldo del soporte de la contabilidad de la casa matriz que está en otro país, se realiza en Uruguay y en general en zonas francas. Por tanto, Freddy, el primer punto, vamos desde lo que puede ser un call center, un servicio no tradicional, que es un servicio global de exportación, debido a que es un desprendimiento de un servicio que una empresa extranjera decide crearlo en Uruguay. Vamos desde ese call center hasta la producción audiovisual, un servicio no tradicional, pero que no es un servicio global de exportación, y vamos hasta el turismo, que es un servicio tradicional. Por tanto, creo que cuando hablamos de servicios tenemos que darnos cuenta de esta heterogeneidad y que no todos van a quedar contentos, o no a todos podemos avanzar en igual proporción y en igual tamaño. Obviamente que la habilidad de la negociación de un tratado, en este caso es de liberación de servicios, siempre va a considerar eso y va a entender que hay ganadores y hay perdedores. El tema es maximizar el bienestar general y social, es decir, cuando ganan más de los que pierden, el interés país prima sobre los intereses sectoriales. Y un segundo punto, que creo también ausente en estos días, por lo menos en lo que es el análisis de este caso TISA, es contar con la información lo más precisa posible. Si no contamos con información precisa, no podemos medir cuál es la dimensión del problema y también, evidentemente, una medición de lo que puede ser el impacto en los diferentes sectores. Eso yo creo que es algo que además, por cierto, que ayuda mucho a que todos entendamos y perdamos el miedo a este tipo de... ¿Por qué somos tan reacios a veces para llegar a un acuerdo de esos, Pampín? Bueno, en general es un poco filosofía de vida. Lo que tú no conoces, Freddy, en general lo temés, y por tanto ahí ya tienes una actitud conservadora que te dice prefiero no cambiar porque tengo un miedo que muchas veces puede ser infundado. En otro caso, porque evidentemente que los países siempre van a estar tentados, más que los países, sectores van a estar tentados a que exista cierto proteccionismo que pueda aislarlo de algún desafío de alguien que pueda venir a dar un servicio mejor, y que pueda, en este caso, un servicio o vender un bien mejor, y que por tanto pueda desplazar lo de la plaza. Eso es en general un comportamiento bastante natural.
Creo que cuando manejamos información, la hacemos lo más pública posible y la hacemos llegar a los interesados, podemos lograr separar la paja del trigo y ver realmente en qué cosas teníamos un prejuicio, un juicio previo que no estaba bien fundado, y en cuáles sí tenemos que proteger un sector. Es decir, no necesariamente uno tiene que adherir a una postura de libre comercio sin ningún tipo de anclaje a la realidad. Evidentemente que los países tienen sectores a proteger y eso es lógico y es parte del proceso, pero para eso, antes que nada, tenemos que contar con la información lo más precisa posible. Y en eso es que creo que también es importante echar luz respecto a eso. Te propongo, veamos lo que ha sido el trabajo de unidades del gobierno que han hecho relevamientos muy serios, como Uruguay 21 o el Ministerio de Economía, que ha hecho interesantes censos de lo que es la actividad de la zona franca, donde te decía que se desarrollan gran parte de la prestación de estos servicios, sobre todo estos servicios no tradicionales. Por ejemplo, el último dato disponible para el año 2012 encontraba que se exportaban cerca de 4.200 millones de dólares en servicios, de los cuales 2.900 millones de dólares eran de servicios tradicionales, como te decía, turismo, transporte y logística. El restante, 1.300 millones de dólares, correspondía a servicios no tradicionales. Por cierto, además, que se identificaba que estos servicios no tradicionales empleaban de forma directa a 15.000 uruguayos, una cifra más que importante. De esos 1.300 millones de dólares de exportaciones de servicios no tradicionales, más o menos 750 corresponden a estos servicios globales de exportación. Tanto, por ejemplo, por servicios de asesoramiento profesional, ahí se medían cerca de 200 millones de dólares, como de servicios de informática, también unos cerca de 200 millones de dólares, o lo que era la centralización de algunas actividades de empresas globales, 160 millones de dólares. Y si bien los servicios tradicionales siguen siendo los que tienen mayor peso, te decía 2.900 millones en 4.200, lo que se invierte en ese caso y le da mucha preponderancia a los servicios no tradicionales, incluso los servicios globales de exportación, es la tasa de crecimiento. Si uno miraba algunos años hacia atrás, uno veía que estos servicios no tradicionales tenían un poco peso y ahora alcanzan a casi 1.300 millones de dólares al año 2012. Y como te decía, si bien estos datos provienen de relevamientos muy serios de varias unidades de gobierno, por la naturaleza de la intangibilidad de un servicio que no pasa por una aduana, es una exportación que de repente la estoy realizando desde un ordenador y la estoy enviando a quien me pidió o una solución informática o me pidió un comercial incluso, y es bastante difícil de poder medir la transacción, por lo que te digo, es un bien intangible. Es decir, que cuando estamos hablando de estas cifras, seguramente se está haciendo por encuestas o se está haciendo por relevamientos que no están captando todo el volumen del negocio. Por tanto, tiendo a pensar que esos 4.200.000 millones de dólares seguramente sean más y ocupen a más gente. No obstante, si uno va a esa cifra del año 2012, esos 4.200 millones de dólares significaban cerca de un 10% del Producto Interno Bruto, es decir, una cifra bastante considerable. Es decir, que ya tenemos una idea de que estamos hablando de naturalezas muy diferentes en la generación de un servicio, como te decía, que va desde el trabajar en un call center hasta el de crear una pieza publicitaria, pasando por dar un servicio informático. Y otra idea que levantamos de esto último que hemos dicho es que los servicios, y en especial los no tradicionales, están en auge en Uruguay y por cierto que están en auge en el mundo. Las empresas cada vez, en el caso de los servicios globales de exportación, tienden a deslocalizar. Cuando decimos deslocalizar quiere decir que yo tengo mi empresa en mi país con todas las actividades, decido llevar un departamento de, por ejemplo, pago de salarios, de ubicarlo en una zona franca en un país tan lejano como puede ser Uruguay para cualquiera de esas empresas que estemos mencionando. Bien. Por tanto, estos servicios globales de exportación son muy importantes también. Dicho esto, la gran pregunta, ¿TISA sí o TISA no? La respuesta yo creo también... ¿Crees que Uruguay pierde la oportunidad de abandonar las negociaciones del TISA? Si bien... creo que no
no hay dos opiniones respecto a de que si la alternativa era estar en una mesa o no estar en una mesa, es mejor estar en una mesa y ver qué cosas suceden, justamente por la sensibilidad de estos sectores. Pero lo que voy es que cuando hemos estado en estos días sobre tiza sí o tiza no, yo creo que la respuesta a esa pregunta es decir que justamente no es relevante la pregunta, o por lo menos no es bueno responder solo esta pregunta, sino que hay muchas otras que responder simultáneamente a esta pregunta. Por ejemplo, ¿cuáles preguntas? ¿Tenemos las capacidades para crecer en lo que es la oferta de estos servicios que consideramos pueden ser de mayor impacto positivo para nuestra gente? Si no tenemos esas capacidades, ¿cómo las vamos a adquirir? ¿Qué tenemos que cambiar? Y estoy convencido, Freddy, que mejorar, aumentar, desarrollar esas capacidades nos va a tomar un tiempo bastante más prolongado que resolver entrar o no al TISA. Obvio, como decías, que es mejor estar en una mesa en la que se está negociando algo importante que no estar. Pero sin duda que también debemos respondernos estas respuestas, porque creo que uno de los grandes desafíos de Uruguay es justamente la limitación de tener una mano de obra calificada. Es decir, debemos ir hacia una mayor provisión de mano de obra calificada que pueda el día de mañana poder darle andamiento al desarrollo de estos sectores de servicios que requieren bastante calificación en lo que es el capital humano. Yo creo que en ese caso estamos perdiendo por goleada este partido de poder preparar a nuestra gente para ese perfil de crecimiento en el sector de servicios que es vital. Si tú me preguntas cómo me imagino el Uruguay donde la gente pueda tener una mayor remuneración, Sí. donde la distribución del ingreso es bastante pobre y bastante desigual y que evidentemente el costo de vida es muy alto, yo creo que esta avenida de desarrollar, de recorrer esta avenida del sector servicios es importantísimo. A mí, déjame mencionarte algún par de datos respecto a cómo, por qué creo que estamos perdiendo este partido por goleada respecto a capacitar a nuestra gente. Se conoció hace algunas semanas un informe del Ministerio de Economía con datos del 2014 respecto a la asistencia de jóvenes a algún centro educativo. A los 18 años vemos que básicamente el 50% de los jóvenes que tienen 18 años concurren a un centro educativo. Obviamente el otro 50% ya dejó de concurrir. Pero cuando los ordenamos por ingresos, es decir, ordenamos de los que tienen los ingresos más bajos a los ingresos más altos, los jóvenes de 18 años que pertenecen al 20% de hogares con ingresos más bajos, solo 30 de cada 100 siguen yendo a un establecimiento educativo. En cambio, los jóvenes de 18 años que tienen el 20% de ingresos más altos, 80 de cada 100 siguen yendo a un centro educativo. Por tanto, ya a los 18 años vemos que si tomamos un joven de 18 años, tiene un 50% de ir a un establecimiento educativo o no ir. Pero cuando además sabemos que ese joven es pobre, estamos viendo que en realidad la probabilidad que ese joven vaya a un centro educativo es 3 de cada 10, y cuando vemos o sabemos que ese joven de 18 años pertenece a un hogar rico o de altos ingresos, sabemos que la probabilidad que ese joven esté yendo a un centro educativo es casi de 8 de cada 10. Por tanto, el sistema educativo está expulsando gran parte jóvenes y jóvenes con una característica muy notoria, son de familias que tienen bajos ingresos. Y evidentemente que eso después se traduce en lo que es la distribución de los salarios. Creo que lo comentamos en algún momento del año. Sí. Si uno toma o considera que en Uruguay hay 1,6 millones de ocupados, prácticamente más de 600.000, creo que casi 700.000, ganan menos de 15.000 pesos. Es decir, estamos hablando, por tanto, de una remuneración a un trabajo que no tiene mayor necesidad de calificación y por tanto nos están seguramente pagando eso, más allá de las circunstancias particulares. Seguramente nos está escuchando mucha gente que está en trabajos calificados y también es remunerada de esa manera, pero en general uno tiende a asociar que si la remuneración es baja es porque quizás la calificación de la mano de obra no es tan exigente. Por tanto,
dicho estos datos, ojalá el problema fuera tiza sí o tiza no. Es decir, creo que estamos dando una batalla que estamos perdiendo desde hace mucho tiempo en la educación y que en definitiva nos va a condenar a que aún con el tiza sí, con cualquier acuerdo, no vamos a tener la capacidad de poder dar la mano de obra que necesiten los sectores que necesiten desarrollarse. Sin duda, en mi opinión, que también todo lo que tiende a cerrarse, como te decía hoy, termina perdiendo referencia de lo que sucede afuera, queda rezagado y sin capacidad de mejorar. La vocación de un país, y más si es un país chico como Uruguay, ¿no?, debe ser la de abrirse al mundo. No de cualquier forma, abrirse no de cualquier forma, ni bajo cualquier circunstancia, como te decía, pero sino la apertura que permita que los uruguayos, sobre todo los uruguayos jóvenes, que estamos hablando del sistema educativo, los uruguayos que aún no han nacido, porque estos son desafíos de décadas, esos uruguayos puedan disfrutar de un nivel de vida superior al nuestro. Somos un país pobre, de baja productividad, o por lo menos con enormes desafíos de elevar nuestra productividad. Pretender que el nivel de vida de los uruguayos se equipare al famoso costo de vida, cuando vemos lo que es el costo de una canasta de una familia, bueno, vemos y nos damos cuenta qué diferencia hay entre lo que tenemos como salarios en general y lo que nos cuesta vivir. Y poder emparejar ese nivel de vida que proviene de un ingreso con el costo de vida, a emparejarlos pasa por hacernos más productivos. Y como te decía, esa avenida de los servicios que hay que transitar tiene un enorme desafío positivo para Uruguay, de los servicios no tradicionales sin duda, y dentro de ellos los servicios globales de exportación también, pero incluso más allá, porque cuando hablamos de servicio global de exportación estamos hablando de una empresa que le está liquidando sueldos en Uruguay a una empresa que puede estar en otro país. Hablemos también de servicios no tradicionales más vinculados al individuo, no tanto que esté en una empresa que dé un servicio global de exportación, y ahí la importancia de lo que es el teletrabajo, y el teletrabajo también es una gran avenida para los uruguayos, y para los uruguayos que seguramente tienen menos ingresos y que necesitan calificarse para que el día de mañana uno pueda estar haciendo un teletrabajando como freelance y vendiendo servicios desde Durazno hacia otro país mediante una computadora, una buena conexión de internet y evidentemente una preparación a lo largo de su vida educativa que le permita estar resolviendo problemas que un extranjero le está demandando, ¿no? Es decir, en ese sentido, el poder exportar un servicio tiene ese desafío enorme, que nuestra demanda de trabajo se amplía. Es decir, si a mí puedo tener un cliente en Uruguay, pero además también puedo tener un cliente que me está pidiendo un trabajo desde otro lado del mundo, yo como freelance obviamente voy a tener muchísimas mayores oportunidades de poder aumentar mis ingresos, y si lo estoy haciendo en un servicio que requiere que esté calificado, evidentemente la remuneración va a ser acorde y voy a tener un nivel de vida vinculado a lo que es el ingreso mío, que va a ser mayor al que puedo pretender de repente de no trabajar sobre un servicio que requiera mayor destreza. Pero para eso, como te decía, creo que el nudo gordiano está en la batalla que estamos perdiendo, que es la de la educación. Es decir, ha habido casos en los últimos años donde, por lo menos a nivel de prensa, se ha manifestado la imposibilidad de que algunas empresas, me recuerdo el debate que se armó sobre Google, creo que fue el año pasado, donde no tenían masa crítica de mano de obra calificada como pretendían para poder venir a instalarse en Uruguay y dar servicios globales, ¿no? Ramón, tenemos 2 minutitos porque tenemos otro compromiso también con otro contacto, pero no quiero dejar esto sin cerrar y plantearte. El tema de tiza sí, tiza no. El presidente de la República, doctor Tabaré Vázquez, ya tiene su posición al respecto, pero si es tiza no, también lo que se ve que Uruguay quedaría aislado de lo que es el comercio internacional. Sí, yo no creo que sea tan tajante, es decir, da la sensación de que no es el momento. Obviamente que uno pretendería que el país avanzara con menos fricciones en este tipo de debates, y como te decía hoy, sobre todo que demos el debate donde debamos darlo, con información precisa, incorporando a todos
a todos los sectores de interés, incorporando también, Freddy, a los sindicatos. Yo creo que estas son todo lo que yo acabo de transcurrir de decirte. Yo creo que es algo que justamente lo que intenta es aumentar la dignidad y el bienestar de los trabajadores. Es decir, más allá de que evidentemente hay un interés de lucro por parte de las empresas, creo que nos va un interés país en eso. Entonces, quizás hay veces que tenemos que tratar de convencer y no cesar en el intento de convencimiento. Piensa, y te doy un ejemplo, y no hace a los servicios, pero hace a un tratado de libre comercio. Chile demoró 10 años en negociar su tratado de libre comercio con Estados Unidos. Es decir, que me imagino que en esos 10 años gran parte del tiempo también se dedicó a convencer, a negociar y a poder hacer entender a la sociedad en su conjunto, empresarios, trabajadores y todos los actores relevantes, a que ese tratado de libre comercio era mejor tenerlo que no tenerlo. Bueno, es decir, creo que en este caso aplica lo mismo. Es decir, es necesario incluir a todos, y yo creo que además, como te decía, hay elementos de juicio que hacen que los trabajadores, en este caso, deban adherir a algunas premisas, pero evidentemente que esas premisas se tienen que sustentar con información fidedigna, con información entendible y bueno, y persistir en el diálogo y en hacer entender dónde está el bienestar, sobre todo el bienestar, como te decía, de los jóvenes y de los no nacidos, que son los que este tipo de cosas les impactan el nivel de vida. Los que tienen más edad, prácticamente que es una discusión bastante más ideológica que lo que puedan verlo en lo que va a ser su futura remuneración y su futuro nivel de vida, ¿no? Ha sido más que claro, economista Ramón Pampín. El próximo miércoles estaremos en contacto nuevamente con usted para abordar de otros temas. Y bueno, estamos en contacto y bueno, que tenga muy buen miércoles también. Bueno, muy bien, un abrazo. Abrazo enorme. Chau. Gracias por haber expresado y haber tenido su posición al respecto y bueno, dejar bien claro lo que es el TISA. Un abrazo. Abrazo enorme.